Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí en la casa del Señor. Hace unos domingos atrás escogimos hablar de Daniel en el capítulo 10. Muy bien podríamos haber estado solamente un domingo en ese capítulo, pero Dios nos ha estado enseñando tantas cosas de lo que es ese capítulo 10 del libro del profeta Daniel. Hoy nos vamos a centrar desde el verso 10 en adelante, del capítulo 10 del libro de Daniel, el verso 10 en adelante. Quiero que lo tengas ahí y que estés atento a cada palabra que Dios quiere enseñarnos y decirnos hoy, a cada cosa que el Espíritu Santo quiere enseñarnos para su gloria y para su honra en este día. Diga conmigo: Dios es bueno, Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Ponga toda la atención, no deje que nada, absolutamente nada, te quite la atención de las palabras que Dios quiere traer para ti en esta mañana. Cada vez que Dios tiene una palabra para nosotros, alguien me puede cambiar este abanico de posición porque yo no lo necesito para donde mí. Pueden poner para allá. Cada vez que Dios tiene la oportunidad de traer una palabra, debemos darle gracias a Dios, porque en ese momento, exactamente en ese momento, quizás sea la palabra que necesite nuestra vida para levantarnos, para sanarnos. Y siempre una palabra de Dios es lo que necesitamos para volvernos a restaurar, a levantar. Yo creo tanto en la palabra de Dios que solo tengo que saber que en el momento en el que mi vida pueda estar tambaleándose, esa palabra de Dios es suficiente para restaurarme. O es una palabra que no solo te restaura, es una palabra que te da aliento. Hace unos días, sin conocer a una mujer, bueno, la conozco porque pertenece a la farándula, pero no la conozco personalmente. Y hace unas noches atrás Dios me dio una palabra para esta mujer. En el momento en el que Dios me dio esta palabra, quedé sorprendido porque uno se da cuenta de cómo ama Dios a la gente y la intención de Dios en buscar a la gente. Lo que Dios hace para levantar a una persona, lo que Dios hace para buscarnos, para ayudarnos a levantar, es una cosa impresionante. Y esa noche que Dios me dio esta palabra para esta mujer, ni siquiera sabíamos si íbamos a poder encontrarla. La mayoría de estas personas tienen una página que es diferente a la de nosotros. Es una página donde no todo el mundo puede entrar, en el Facebook. Es una página común y corriente porque son figuras públicas y sus páginas son como privadas. Pero yo le creía a Dios. Yo dije: Señor, si tú me das esta palabra para esta mujer, es porque tiene que haber una forma de que esta palabra le llegue, porque tú no vas a darme una palabra solo para que se quede ahí. Empezamos a buscar y nos dimos cuenta que era muy difícil, pero de todas formas le escribimos y le dijimos: Señor, aquí está tu palabra. Enviamos la palabra que tú nos has dado. Ayuda a que esta palabra llegue a la vida de esta persona, porque yo sé que esta persona necesita esta palabra. Así que escribimos lo que Dios me dijo y le enviamos. Ni siquiera sabíamos si había llegado porque pasaron algunos días y nunca recibimos contestación. Pero el viernes, cuando estábamos saliendo del servicio de la iglesia, recibimos contestación de esa persona. Y esa persona nos escribió que esa era la palabra que necesitaba. Y decía en el texto: quiero llorar. Hace días estaba pensando en esto, en todo lo que ustedes escribieron, y hoy Dios me habla y me confirma que eso que yo estaba pensando
eso que yo estaba diciéndole a Dios, era esa palabra a la que yo necesitaba para levantarme y hacerlo. Así puede ser la palabra de Dios. Por eso yo le doy importancia a la palabra de Dios más que a cualquier otra cosa en mi vida. Por eso cuando Dios quiere hablarme a través de su palabra, yo presto mis oídos, pongo toda la atención, porque sé que Dios tiene alguna palabra Dios va a tener en ese día y en ese momento para mí, que yo voy a necesitar. Y esa palabra es como medicina para nuestros huesos, es como un suero, es como un vaso de agua fresca cuando estamos secos, es como ver una nube y sentir una nube cuando vamos por un lugar donde el sol está candente. Así es la palabra de Dios a nuestra vida. Por eso cuando le ponemos la atención a la palabra de Dios, una de las cosas que la iglesia pasa por alto, y no estoy hablando de esta iglesia particularmente, estoy hablando de la iglesia en general. La gente no crece en las iglesias, la gente no madura en las iglesias porque no presta atención a la palabra de Dios. Una palabra de Dios es un consejo. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida fuimos niños, adolescentes, jóvenes, y en algún momento de nuestra vida, creo, porque fue una experiencia muy personal, yo no escuché un consejo. Pero al no escuchar un consejo, quizás de mi papá, de mi mamá, de alguien, la experiencia me enseñó, no el refrán que dicen por ahí, que el que no sigue consejo no llega viejo. La vida me enseñó que cuando tú no te detienes a escuchar el consejo de un sabio, lo que te espera metros más adelante es una derrota, es un fracaso. La mayoría de las veces que alguien me dio un consejo y yo no lo seguí, yo fracasé. 100% de las veces en el que alguien te da un consejo es porque esa persona ha pasado o ha vivido una experiencia similar. Y la vida le enseñó y lo convirtió en un maestro para que otros no tengan que pasar el mismo camino que ellos pasaron. A veces nosotros decimos, vamos a permitirle a nuestros hijos que ellos aprendan, que pasen lo que pasamos. No, nosotros no estamos aquí para hacer que la generación de nuestros hijos pase por lo que nosotros pasó. Nosotros estamos puestos por Dios para evitar que ellos pasen y vivan lo que nosotros vivimos. Somos una generación que escuchó el consejo de Dios, y si escuchamos el consejo de Dios, estamos abriendo una senda nueva para nuestra generación. Nuestros hijos no tienen que vivir lo que nosotros vivimos, no tienen que escuchar lo que nosotros escuchamos, no tienen que pasar ni sufrir por lo que nosotros sufrimos y pasamos. No tienen que llegar a eso. Porque Dios nos ha enseñado que cuando alguien nos da un consejo, el consejo nos lo da precisamente porque nos quiere librar, diga conmigo, librar de algo horrible que puede causarnos el seguir hacia la ruta donde vamos. Siempre hay una palabra que va a aflorar: desobediencia. Todas las veces que yo desobedecí, no solamente a mi papá, a mi mamá, a Dios, el camino final fue una derrota. Cada vez que una persona sufre una derrota, se queda una huella en la vida de esa persona. Cada derrota es un sufrimiento nuevo, es una experiencia que a veces nos arrincona. Cada vez que hemos sido aplastados por el mismo infierno, eso ha dejado en la vida de nosotros marcas que no se olvidan en un día. Perdimos cosas en el camino que eran importantes para Dios y para nuestra vida, y que Dios nos las había dado, pero una desobediencia, una sola desobediencia, nos hizo perder todo lo que Dios había puesto en nuestras manos. En el capítulo 10 del libro de Daniel, por varios domingos hemos estado viendo lo que cuesta ser un visionario. Cómo la gente visionaria, la gente que Dios le da y le pone en sus manos un sueño, diga conmigo, sueño, una visión. A esas personas a las que Dios les pone una visión, es porque Dios sabe que esas personas van a llevar hacia adelante su sueño. Una cosa es uno vivir para hacer realidad los sueños de uno. Es obvio que cada uno de nosotros hoy tiene sueños. Uno piensa y uno dice, bueno, yo quisiera tener una casa que estuviera paga, yo quisiera tener un buen trabajo, una familia
que no pasara necesidad. Son cosas buenas. No estamos diciendo que hay nada de malo en uno querer tener eso. Tener un buen carro no es nada malo. Son sueños de nosotros. A eso muchas veces nosotros le decimos: mi sueño en la vida era convertirme en esto, convertirme en lo otro. Pero a eso Dios no le llama sueños. Son ambiciones personales, cosas que nosotros ambicionamos en la vida, que anhelamos en la vida. Pero ¿qué ocurre cuando viene el Espíritu Santo de Dios a la vida de nosotros? Dios transforma y Dios cambia esas inquietudes, esos deseos del corazón. Esas cosas que antes nosotros queríamos son cambiadas, y ahora en lugar de nosotros pensar que nuestro sueño es tener una casa, tener un buen carro, un buen trabajo, una familia que no pase necesidades, tener amigos, estar rodeado de buenas amistades, tener dinero, ahora nuestros sueños y nuestras prioridades fueron cambiadas y transformadas, porque ahora la experiencia del Espíritu Santo, encontrarnos con Él, ahora cambia nuestras prioridades. Y ahora en nuestro corazón, nuestra prioridad no es llevar a cabo los sueños que nosotros teníamos. Ahora hemos sido llamados a cumplir los sueños del cielo, de Dios. Ahora los sueños de Dios son los que están en nuestra vida. Ahora ellos ocupan el primer lugar en nuestro corazón. Ahora queremos ir a cumplir ese sueño de Dios. ¿Sabes qué? Es muy difícil que alguien te entienda cuando tú le hables de eso a alguien. Es difícil que tú te vas a arrochar la vida y me vas a decir: pastor, yo sufro cada vez que trato de hablarle a alguien de lo que yo quiero hacer para Dios y las personas no entienden. Nunca te van a entender. No lo van a entender. ¿Por qué? Porque tú fuiste preñado espiritualmente con una palabra que hizo que naciera en ti un sueño. Tienes un niño espiritual adentro que está ahí dentro de ti. Tu corazón está latiendo fuertemente y hay una voz profunda, delicada, suave del Espíritu Santo que te está diciendo: ahora ya no vas a vivir por tus anhelos, por tus ambiciones. Ahora te voy a poner a vivir y vas a caminar para hacer que el reino de Dios sea establecido en el lugar donde estás viviendo, en el lugar donde trabajas, en el lugar donde habitas, con la gente con la que camina. Ahora ya no vas a vivir para pensar en qué vas a hacer con tu vida. Ahora vas a vivir para pensar lo que vas a hacer con el reino de Dios en la vida de muchas personas. Y eso cambió toda la forma de nosotros pensar. Porque cuando cambia el pensamiento de una persona, evidentemente va a cambiar la vida de esa persona. Si no cambiamos el pensamiento, nuestra vida no va a cambiar. Tú puedes sacar un león de la selva, pero si no sacas la selva de la mente del león, siempre vas a tener un león capaz de matarte y de atacarte. Porque ese es un animal que no es doméstico. Es un animal feroz. Es un animal que no puede ser domesticado. Y en cualquier momento el recuerdo de la selva le va a venir a su memoria. ¿Por qué? Porque lo puede sacar de su hábitat, pero no le puede sacar de la mente lo que él es. Parece paradójico lo que estamos diciendo con un animal, pero muchas veces sucede a nuestra vida todo lo contrario. Hemos sido llamados por Dios. Él nos dijo que éramos reyes y sacerdotes, marcados por una palabra, marcados para vivir en el reino de Dios como una generación que va a hacer la diferencia, una generación que va a marcar la diferencia. Cuando Dios habla de una nueva generación no está hablando de la edad que tiene la gente. Josué y Caleb no eran jóvenes cuando Dios marcó la generación de ellos, ya eran personas adultas. Dios está hablando de una generación con una mente diferente. Eso es una nueva generación. Gente que tiene un pensamiento de Dios, que establece el pensamiento de Dios por encima de sus pensamientos y que establecen el reino de Dios sobre la tierra. Si es tan difícil e imposible sacar de la mente de un animal lo que él es, ¿por qué se le hace tan fácil al reino de las tinieblas sacar de nosotros lo que somos? Hablamos, nos comportamos y caminamos como si no fuéramos hijos de un rey. Y yo te tengo noticias en esta mañana. Te tengo noticias, no para recordarte lo que tú eres. Para establecer el reino de Dios en tu vida es necesario, para vivir en la palabra y establecer el reino de Dios en tu vida, es necesario que empieces a creer quién eres.
Porque si pierdes tu identidad, jamás vas a poder hacer que el reino de Dios sea establecido en tu vida. Tu identidad es lo que hace posible que cuando abras tu boca en el cielo te conozcan. Cuando ores, no ores como alguien que en el cielo no lo conocen. No ores como alguien que no tiene padre. Cuando ores, ora con confianza, como alguien que sabe que aunque ahora no tiene nada, sabe a dónde ir a buscar lo que necesita. No sé si estás entendiendo. Puede ser que alguien me pregunte, pero ahora no lo tienes. Es verdad, ahora no lo tengo, pero sé quién lo tiene. Sé a dónde ir, sé a dónde lo puedo buscar. Quizás ahora no tengo todo lo que quiero, pero sé a dónde lo puedo ir a buscar. Sé quién lo puede tener. No soy dueño del mundo, pero soy hijo del que es dueño del mundo. ¿Qué ocurre si no cambiamos nuestra mentalidad? No establecemos el reino de Dios en nuestra vida. Y cuando Dios pensó en llamar a Daniel, Dios primero miró el carácter de Daniel. Los caracteres en la vida de las personas no nacen con ellos, se forman. El carácter de una persona se forma en la vida, en cada momento en el que tenemos, en el que Dios tiene la oportunidad y le permitimos a Dios formar el carácter en nosotros. No personalidad, carácter, establecer en nosotros ese carácter. En la medida en que le permitamos a Dios formar nuestro carácter, en esa misma medida le demostramos a Dios que estamos listos para el llamado. Diga conmigo, listos para el llamado. Cuando hablamos de llamado, no estamos hablando de llamados al pastorado, de llamados al evangelismo. Todos hemos sido llamados por Dios para algo. Eso es lo que dice la palabra. ¿A qué Dios nos llamó? Dios nos dijo que fuéramos a las naciones, hiciéramos discípulos, que predicáramos el reino de Dios y que lo estableciéramos. Así que cada persona que está en la iglesia, cada persona que ha conocido a Dios tiene ese llamado, un llamado hecho por Dios. Ve a las naciones y haz discípulos en Jerusalén primero. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Esta es nuestra Jerusalén. Yo no puedo salir a evangelizar a Jayuya porque Dios me estableció en Manatí. Y esta es mi Jerusalén. Esta es la Jerusalén que Dios me dio. Es aquí donde Dios nos dijo: comiencen primero en Jerusalén. Pero si no cambias tu mentalidad, no das el segundo paso, porque pierdes la identidad. Cuando Dios llamó a Daniel, Él sabía que iban a haber cosas difíciles en la vida de Daniel. Una de las cosas difíciles era que Daniel tendría que enfrentar a reyes poderosos. Si lees la historia de Daniel, te vas a dar cuenta cómo desde el principio Daniel no era un hombre que tenía agallas. Daniel era un hombre que tenía espíritu, que tenía carácter. No se quiso postrar ante la estatua que el rey levantó. No quiso hacer ni comer la comida que le daban. Daniel estableció que él jamás iba a dejar de honrar lo que era su rey solo por obedecer una orden que venía de un hombre. Prefirió morir, prefirió que lo echaran al pozo de los leones antes de poder violentar su pacto con Dios. Ese es el tipo de hombre, el tipo de carácter que Dios necesita para poner en las manos de alguien el sueño de Dios. Alguien que no se confunda, alguien que no le coja miedo al infierno, alguien que no escuche al diablo vociferando y se arrodille a las peticiones del diablo y desobedezca a la palabra de Dios. Si Dios ha de darnos un llamado y de llamarnos a algo más grande, Dios quiere carácter en nosotros, y carácter es establecer una palabra que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Cuando lees la historia de Daniel vas a ver todo lo que hizo, pero antes de que Dios lo utilizara, Dios formó en él su carácter, lo puso a prueba. Un gran hombre de Dios. Tendrías que leer la historia de Daniel desde el primer capítulo hasta el último para ver y entender cómo marcó la vida de reyes, de amigos. Todas las personas que pasaron en la vida de Daniel fueron marcadas por este joven, que desde muy temprano en su juventud estableció quién era, para qué Dios lo había llamado, y quiso enfrentarse en el peor momento en el que pasaba su tierra, siendo perseguido, y ni siquiera siendo parte de esa tierra, como un extranjero. Dijo: voy a establecer el reino de Dios en este lugar. Y Dios le dio carácter. Aprendió, número uno,
que cuando Dios te llama a hacer algo, tienes que tener confianza y que ese llamado te va a costar. Que ese llamado que Dios te dio te va a costar. 2, aprendió a respetar la presencia de Dios. Diga conmigo, respeto a la presencia de Dios. ¿Qué es respeto a la presencia de Dios? El Señor dice en su palabra. Es un texto que leían en la iglesia donde yo iba hace quizás, yo tuve unos 8 o 10 años en la iglesia metodista. Ahí nací, espiritualmente hablando. Y siempre decían un texto cuando iban a empezar el servicio: el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Físicamente hablando, no es lo que leemos. Ese texto estaba diciendo: cuando estés frente a la presencia de Dios, demuestra respeto. ¿Alguien aquí alguna vez ha sido católico? Yo quisiera que usted fuera. Quizás ellos no estamos de acuerdo con muchas cosas, pero el respeto a la presencia de Dios es algo de lo que nosotros tenemos que aprender. Las personas que van ahí no ven a un sacerdote parado al frente. Es un sacerdote, pero es un representante de Dios. Tiene algo que decir. Yo tuve la experiencia de trabajar con sacerdotes españoles y son uno de los sacerdotes más rigurosos en las iglesias. Son muy cuidadosos y muy, ¿cómo podríamos decirle? Son rígidos, y se me hacía difícil como monaguillo a veces comprender por qué ese sacerdote era tan rígido cuando llegaba a la iglesia. ¿Por qué era para ellos tan respetado aquello que llamaban el Santísimo? Bien, estamos diciendo, no estamos de acuerdo con algunas cosas que sabemos que no son bíblicas, pero el respeto a la presencia de Dios no tiene nada que ver con eso. El respeto a la presencia de Dios. El Señor está en su santo templo. O sea, estamos diciendo, el Señor está aquí ahora mismo. El Espíritu Santo está aquí ahora mismo. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que Él está? ¿Cuál es la atención que le prestamos? ¿Cómo decimos, Espíritu Santo, sé que estás aquí, pero cómo lo tratamos? Esto en el pasado me costó todo lo que hoy me ha costado. Pero si yo no establezco que ese respeto a la presencia de Dios, y no es un niño llorando, o sea, no se trata de Camil. En 100 iglesias usted va y hay niños llorando. Eso es algo normal. Camil no sabe lo que es la presencia de Dios. No es eso. Somos nosotros los que recibimos al Espíritu Santo. Y Él va a venir. Y si Él ve que nosotros no lo recibimos como Él merece, Él va a querer ir a otro lugar, pero no va a querer quedarse aquí. Si Él ve que nosotros no le mostramos respeto a su presencia, que no tenemos en cuenta quién es Él, Él va a irse a otro lugar, pero no va a quedarse en este lugar. ¿Por qué? Número uno, yo voy a tener problemas con Él. Y yo no voy a perder todo lo que Él me ha dado solo porque voy a tener miedo de que no podamos respetar quién es Él, quién es el Espíritu Santo. Que no lo tratemos como algo, sino como alguien. Que vengamos y veamos que el Espíritu Santo es una persona que necesita ser respetada, y que yo no quiero que Él pase por alto y se vaya a otro lugar. Hermano, esto nos ha costado muchos años, mucha oración, mucho ayuno, mucha súplica para hacer que Él escogiera este lugar, no como un lugar para una visita. No queremos una visita del Espíritu Santo, queremos que Él habite permanentemente en este lugar. Pero si hay algo que hagamos así, que le desagrade al Espíritu Santo, Él se va a ir. Él se va a ir.
Somos guardianes de su presencia. ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo cuidamos la presencia del Espíritu Santo? En una ocasión, una maestra de mis hijas me mandó a buscar porque una de mis hijas estaba hablando en el salón. La maestra me dijo: ellos no tienen problema en conducta, ellos hacen sus tareas, no he visto que estén haciendo nada malo. Pero la maestra me miró y me dijo: pero siento que me faltan el respeto cuando yo estoy hablando y ella está hablando con una de sus amigas. Entonces mi hija me decía: papá, pero yo no estoy diciendo nada malo. Pero yo le decía: ¿qué harías si tú estuvieras al frente y alguien hiciera lo que tú estás haciendo con la maestra? Pues la maestra tiene razón, es una falta de respeto. Ponle atención cuando ella te está hablando. Porque se preparó 8 años para venir a enseñarte. Y es incómodo que se pare frente al salón de clase, que 2 o 3 estudiantes no les presten atención. Sí le están faltando el respeto. Aunque no digas una mala palabra, aunque no tires un papel, le decía yo a mi hija, le estás faltando el respeto. Junto con eso estás dañando tu testimonio. Estás poniendo en entredicho lo que eres. Porque tú tienes que dar el ejemplo en este salón. Cuando esa maestra se para ahí, que no te guste la clase, atiéndela. Porque va a llegar el momento en el que algo que esa maestra diga lo vas a necesitar. Es una experiencia que parece que no tiene ninguna importancia y que todos hemos pasado. Pero es así como el Espíritu Santo nos quiere enseñar quién es Él y cómo hacer para que Él habite y no se vaya de un lugar. Cómo hacer que Él permanezca en ese lugar. Yo sé que Dios está a punto de hacer cosas muy grandes. Sé que Dios está tocando gente que van a venir a este lugar, que van a regresar porque han sido tocados por Dios, lo han confesado con su boca. Hace unos días fui a ver un joven a su lugar de trabajo. Dios me llevó a verlo a su lugar de trabajo. Esperé en el mostrador de su trabajo por unos minutos. Hasta que él salió, y cuando él salió le dije: vine por ti. Dios me mandó a buscarte. No es una persona que está viniendo a la iglesia. ¿Y sabes qué me dijo este joven? Con sus ojos llenos de lágrimas me abrazó y me dijo: hace unos días tengo tanta inquietud de ir a la iglesia. Dice: hace unos días estaba pensando, me sentía tan vacío y estaba pensando, tengo que ir a la iglesia. Esto fue lo que le dije. No le dije: te espero en el próximo servicio. Le dije: Dios te tiene en un proceso y Dios te va a sacar de este proceso. Hay una silla y una casa y una familia esperando por ti. Hasta que eso suceda, Dios estará allí. Y lo abracé y me fui. ¿Por qué Dios está haciendo estas cosas? Porque hay una gente marcada por Dios, separada por Dios. Porque hay una gente que Dios marcó para algo y gente que Dios llamó para hacer algo.
Hay una gente que Dios tiene para hacer algo. Hay una gente que Dios quiere levantar. Hay una generación de personas que a lo mejor están allá, pero no perdieron su identidad. Saben que pertenecen al reino de Dios. Personas que vivieron la experiencia de ser tocados por Dios. A esto quiero que me prestes toda la atención. Hemos vivido por años escuchando de gente que ha dicho: Dios me tocó, pastor. Yo sentí a Dios. Este servicio estuvo lleno de la gloria de Dios. Este servicio estuvo lleno de la presencia de Dios. Hemos dicho eso una y otra vez en cada servicio. Pero yo quiero explicarte qué es la presencia de Dios. Quiero explicarte qué sucede cuando la presencia de Dios llega a la vida de una persona. Quiero explicarte cómo hemos estado llamando a cualquier cosa presencia de Dios. Cómo nos hemos conformado en un servicio con que solo se nos ericen los pelos y sentamos una corrientita y nada más. En el capítulo 10, en el verso 10 del libro de Daniel, Daniel comienza a contar y a narrarnos su experiencia de lo que está pasando en la presencia de Dios. Ahora vea el verso 10 del libro de Daniel. Si tienes Biblia, por favor, ve ahí a la palabra de Dios en el capítulo 10, el verso 10 del libro de Daniel. Ve lo que dice esta palabra de Dios. He aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. He aquí, una mano me tocó. Vea lo primero que sucede en la vida de Daniel. Una mano lo toca. ¿De quién es la mano? La mano es de Dios. Ahora, vea lo que sucede. Cuando lo toca la mano, mire lo que sucede. La mano que lo toca dice: y me hizo poner sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Es de suponerse que Daniel estaba de pies antes de que pasara este evento. Pero cuando Daniel es tocado por la mano de Dios, su cuerpo no se puede quedar igual. La mano de Dios y la presencia de Dios en la vida de Daniel es tan fuerte que su cuerpo humano no lo puede resistir. Y Daniel queda justamente en esta posición. Voy a explicarte qué es esta posición. Un toque de la presencia de Dios no es simple. La mano de Dios puesta sobre nosotros nos va a dejar sin aliento. La mano de Dios puesta sobre nuestras vidas nos va a quitar la fuerza. La mano de Dios puesta sobre nuestra vida nos va a quitar la energía física que tenemos. La mano de Dios puesta sobre nuestra vida va a hacer que nos humillemos y caigamos delante de sus pies. La mayoría de las veces en la que la mano humana nos toca, alguien, una figura prominente, lo que sea, una persona famosa a la que le queremos dar la mano, se la queremos dar, pero al mismo tiempo que le damos la mano estamos pensando: wow, si yo fuera tan famoso como esta persona, si estuviera en el sitial donde esta persona está. Cuando alguien nos toca humanamente, queremos estar en la posición donde esa persona está, pero cuando nos toca la mano de Dios, no estamos anhelando una posición, queremos ir a sus pies, queremos estar justamente en el lugar de la humillación, en el lugar donde Dios quiere que estemos. Cuando una persona es tocada por la mano de Dios, una de las cosas que de esa persona se va es el orgullo. No hay lugar para el orgullo en la presencia de Dios. Nadie se humilla siendo orgulloso. Por eso tú ves gente que dice: yo no voy a la iglesia porque yo no voy a estar como esos locos, aleluya, que lloran. Yo no me voy a arrodillar jamás. A mí jamás nadie me va a ver llorando. Y cuando esas personas dicen eso, en el cielo el Señor le dice a los ángeles: anótenlo, pongan el nombre, porque este va a llorar como María, porque este va a ser uno de los que está en mis altares y me va a ungir todos los días con lágrimas. Anoten lo que dijo,
Porque a este, cuando yo lo toque, no va a llorar, va a gritar. Sus gritos van a ser tan fuertes de desesperación por mi presencia, que no va a poder parar de llorar. A este que ha dicho que no va a llorar porque es un hombre, porque es fuerte, porque se siente humillado, el Señor dice: apunten su nombre, porque a ese lo voy a hacer la persona que más llore ante mi presencia, y voy a cambiar su corazón de orgullo por un corazón sensible. Número 1, no hay lugar para el orgullo en la presencia de Dios. El orgullo es una de las cosas que nos aleja totalmente de su presencia. Cuando nos ponemos orgullosos, el orgullo es aquello que nos hace sentir que no necesitamos, aquello que nos hace sentir que siempre estamos bien. El orgullo es aquello que nosotros sentimos cuando decimos: yo no necesito eso, yo no necesito aprender, yo sé eso. Hace años vino a la iglesia una persona que tocaba piano. Y llamó a la pastora y le dijo que quería hablar conmigo. Y nos sentamos un día. Y él me dijo: pastor, quiero enseñarle algo. Lo primero que sacó de su bolsillo fue una credencial que decía que era ministro ordenado de un concilio, no sé de dónde. Voy a omitir el nombre. Él quiso impresionarme con eso. Segundo lugar, me dijo: yo soy un pianista y yo llevo unos días viniendo a la iglesia y he notado que ustedes necesitan un músico. Esa fue la forma en la que él se expresó. He notado que ustedes necesitan a alguien que toque el piano para que ustedes puedan cantar. Y yo lo dejé que hablara. Unos segundos después que él terminó de hablar, yo le dije: ¿sabes qué? Estás equivocado. Nosotros no necesitamos un músico, no necesitamos un pianista, y no me puedes impresionar con tu credencial. Sí, pastor, pero es que se va a escuchar mejor cantando en vivo. Para entonces yo le dije: tenemos 14 años de cantar como cantamos, sin músicos, porque nosotros no estamos cantando, nosotros estamos adorando. No somos cantantes, somos adoradores que queremos agradar a Dios y ministrar a Dios. Si alguien va a venir, le dije, y ha de tocar un instrumento, tiene que venir con el mismo espíritu. No necesitamos subir a ese altar y darle a la gente un show de cuánto sabemos cantar o tocar. Necesitamos subir a este altar con humildad, con sencillez, y mostrar que lo que vamos a hacer no lo estamos haciendo para agradar a los hombres, lo estamos haciendo para ministrar a la presencia de Dios. Solo tocó el piano 2 ocasiones o 3 y ya nunca más lo volvió a tocar. Porque el orgullo es lo más que nos separa de la presencia de Dios. ¿Por qué él creía que Dios necesitaba su piano? Dios no necesita música para él dejarse sentir. Dios no necesita que tengamos una guitarra y una batería. O sea, podemos tener una batería, una guitarra, un bajo, instrumentos de vientos, mucha percusión y todos los instrumentos que podamos tener. Pero si esos instrumentos no son tocados por personas que adoran, solo estamos haciendo ruido, estamos dando un espectáculo para la gente y estamos manoseando las emociones de las personas, pero no estamos ministrando a la presencia de Dios. A Dios no lo mueve una guitarra, no lo mueve una batería bien tocada, no lo mueve un piano. A Dios lo mueve el corazón que se humilla, el corazón que va delante de la presencia de Dios y pone ahí lo que Él es, su voluntad.
Si ves a Daniel, lo que le pasó en el verso 10, te vas a dar cuenta a que muchas cosas hemos llamado presencia de Dios, y hoy tenemos que aprender que no era la presencia de Dios. Quizás nos emocionamos, pero la presencia de Dios jamás te va a permitir estar de pies. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas. Es la primera actitud que asume una persona que es tocada por Dios. Una actitud de humildad. Porque el Señor dijo que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. ¿Y cuál de los dos a veces nosotros hemos participado? Y voy a decirte algo con toda honestidad. El orgullo es uno de los espíritus más horribles, diabólicos y fuertes que se apodera del ser humano. Y creo que todos en algún momento hemos pasado esa experiencia. Por eso está la palabra perdón. Porque el orgullo puede ser el espíritu más horrible que jamás tengamos. Tú dices, ¿de dónde nació? ¿En el infierno? No. Nació en un ángel llamado Luzbel en el cielo. Él tenía todo. Luzbel era el que dirigía la adoración y la alabanza en el cielo. Él estaba al lado de Dios. Él era un ángel hermoso, pero no se conformó con ser eso. Él quería ser como Dios. Y eso se llama orgullo. Vean dónde nació. Porque a lo mejor si te pregunto, tú dices, ¿nació en el infierno? No, no nació en el infierno. Nació en el cielo. Un personaje en el cielo que había sido creado por Dios. Uno de los ángeles más hermosos. Un día miró y dijo, yo no quiero ser solo un ángel. Un día miró el resplandor de Dios. ¿Tú no te has fijado que alguna vez alguien ha querido tener lo que tú tienes? ¿No te ha pasado? Familia, amigos. Tú no lo tienes por orgullo, lo tienes porque lo sufriste, lo fajaste. Y no lo tienes para hacerle fiero a nadie, pero alguien te está envidiando lo que tienes. Hay gente, hermano, que se atreve a envidiar hasta el esposo y la esposa de un familiar. Eso es orgullo. Los pastores le envidian la iglesia que tienen otros. El humilde, cuando pasa por esa iglesia que está llena, en vez de criticar, da gracias a Dios y pone sus manos y dice, Señor, yo bendigo la vida de ese pastor, bendigo la vida de esta iglesia. Te doy gracias por lo que le has dado, Señor. No pasamos y decimos, ¿y por qué no a mí? ¿Y por qué yo no puedo tener la iglesia más grande? ¿Y por qué yo no puedo tener la iglesia más rica? ¿Y por qué yo no puedo tener las mejores cosas? Porque si el que se humilla será exaltado. ¿Sabes que en el lugar de humillación nadie te ve? Nadie te ve. El lugar de humillación es un lugar secreto. Permanece en el anonimato, solo Dios lo sabe. Pero cuando una persona recibe la presencia de Dios, lo primero que sucede en la vida de esa persona, la primera característica que se asoma a la vida de esa persona, es ese espíritu de humildad, de humillación. Dios está 24 horas corrigiendo mi vida. 24 horas.
24 horas diciéndome: esto no está así, no está bien hecho, tienes que corregir esto. No es así como debes hacerlo, es así como debes hacerlo. Pero ¿qué tal si yo le digo al Espíritu Santo: ay, Espíritu Santo, yo llevo 18 años en esto, ya voy a cumplir casi 20 años de ministerio, yo lo sé hacer? Él espera que cuando somos tocados por Él le digamos en esta posición: entonces, Señor, yo estoy aquí para agradarte. Enséñame cómo hacerlo para hacerlo bien para ti. Esa es la actitud cuando eres tocado por Dios. En primer lugar, vea el escenario donde está Daniel. Sale de un ayuno de 21 días. Ha estado 21 días ayunando en medio de una nación que tiene un conflicto tan grande y tan fuerte que todo el mundo está confundido. Y Daniel decide en esos 21 días ir a la presencia de Dios y buscar el rostro de Dios. Quiero que sepas una cosa: Dios no nos hablará en cualquier lugar, no nos hablará por cualquier cosa. Dios no nos hablará por cualquier persona. Dios tiene gente para hablarnos, Dios tiene un lugar para hablarnos y Dios tiene un escenario. Hace muchos años atrás yo le decía: Señor, háblame, Señor, háblame. Y muchas veces yo salía y decía: Dios me habló. Al pasar de los tiempos aprendí que Dios nunca me vio al lado, que aquello no era la voz de Dios. Era cualquier cosa menos la voz de Dios. Era una emoción. Porque la mayoría de las veces Dios me hablaba lo que yo quería escuchar. Alguien me está entendiendo, ¿verdad? Porque alguien se identifica conmigo. Alguien dice: pastor, yo he pasado por eso. Cuando yo sabía que yo estaba pasando por eso, yo decía: no es Dios, porque yo estoy escuchando lo que quiero escuchar. Lo que está satisfaciendo es mi ego. Porque yo sabía cuando yo estaba mal con Dios, y cómo Dios me podía decir que estaba bien cuando yo sabía que estaba mal. Y te digo algo, hermano, no eran personas comunes las que me hablaban, Lucy. Eran pastores, hasta profetas, diciéndome que yo estaba bien cuando yo sabía en mi interior que yo estaba mal con Dios. Cuando yo iba a la casa, yo decía: ¿esos no son profetas tuyos, Señor? Entonces Dios me ha enseñado en los últimos 2 años cuál es el lugar perfecto para hablarme. Y Dios me ha enseñado, número 1, que Él no me va a hablar si yo no busco su rostro y su presencia. Y que muchas veces en las que yo le pido a Dios que me hable, Dios no me habla. El Señor me enseñó, número 1, no me des órdenes. Yo lo voy a hacer cuando yo quiera. Cuando yo sepa que tienes la necesidad o que tengo urgencia de decirte algo, no me vas a tener que decir que te lo diga. Me estaba diciendo el Espíritu Santo: tú no me tienes que decir cuándo yo te tengo que hablar. Soy yo el que decido cuándo tengo que hablarte. Entra a mi presencia y calla, cierra tu boca. No me pidas que te hable. Yo sé cuándo tengo que hablarte. Eso está fuerte. Pero yo quería antes que Dios me hablara, así porque sí, como si tuviera una línea telefónica conectada con Dios. Mientras hay hombres de Dios que pagan un gran precio, yo quería en 15 minutos de oración que Dios hiciera conmigo lo que estaba haciendo con ellos. Ahora pasan meses y Dios no me habla como le pedía antes que me hablara. Pero quiero corregirte algo. ¿Qué es escuchar a Dios? A veces queremos oír algo sobrenatural, una voz, un ángel que se presente.
algo que sea fuera de este mundo. ¿Y sabes qué? Tenemos la palabra de Dios tan cerca de nosotros. Y este es el pensamiento por el cual Dios nos habla todos los días. Pero no tomemos la palabra de Dios livianamente. Tomemos esta palabra de Dios con seriedad. Tomemos esta palabra de Dios como que esta es la voz de Dios. Y aun cuando algo en la palabra de Dios esté ahí escrito que esté en contra de lo que nosotros queremos escuchar, demos gracias, porque esa es la voz del Espíritu diciéndonos lo que necesitamos. Dios no te va a dar lo que tú le pides. Dios nos va a dar lo que necesitemos. ¿A dónde estaba Daniel? Buscando su presencia. Ahora en el verso 10, el Señor le quiere mostrar a Daniel qué Él hace con la gente que provocan actividad en el cielo. ¿Qué hace Dios cuando yo me defino en el servicio a Él y digo, no, esto es en serio, voy a servirte de verdad? No voy a perder mi tiempo. Voy a divorciarme de aquellas cosas que me han quitado el tiempo de Dios y voy a enfocarme en su presencia. ¿Qué hace Dios? Hay dos cosas que quiero enseñarte en esta mañana. En el mismo momento en el que tomas la decisión de obedecer y buscar el rostro de Dios, desatas actividad en el cielo. Pero ojo, escuche esto. Desde ese mismo momento en el que decidimos buscar el rostro de Dios, obedecer lo que Dios dice, también provocamos actividad en el infierno. Hay dos reinos que han sido provocados el día en el que yo tomo la decisión de buscar de verdad la presencia de Dios. Provoco actividad en el cielo. Daniel en sus 21 días de ayuno provocó que en el cielo hubiera actividad. Había movimiento en el cielo. Si tú quieres que en el cielo se muevan, si quieres ver a Dios moverse en el cielo, ¿sabes qué tienes que hacer? Entra a su presencia, entra a su presencia. Cuando entras a su presencia, haces que en el cielo haya movimiento. ¿Cómo Dios puede poner algo en nuestras manos si no mostramos que tenemos esa hambre por Él? Yo no sé a dónde voy a estar mañana. Tú no sabes a dónde va a estar mañana. Pero sabes, una de las cosas que Dios levantó hace 2 años en mi vida: pasión. Algo que había perdido era pasión. Pasión por lo que hago. El Señor me habló y me dijo: tienes que disfrutarte lo que te llamé a hacer. No andes cargado, preocupado. Disfruta lo que estás haciendo para mí, me dijo el Señor. Él me enseñó a desconectarme de cosas que antes me llamaban tanto la atención, que me mantenían todo el tiempo cargado. El ministerio se convertía en una carga, no en algo que me estaba dando alegría, gozo, pasión. Era una carga, pero ya no es una carga, es pasión. Por eso, cuando yo lo alabo, nadie me tiene que decir: pastor, alábalo. Nadie me tiene que decir: apláudelo. Porque tengo una pasión en mí para hacerlo. Yo me subo al carro, aunque el radio no esté prendido, y yo escucho una melodía siempre en mi oído. Voy tarareando una canción en mí, adentro de mí, siempre para Dios. No solo cuando llego a la iglesia y cojo el micrófono para adorar, porque están ustedes. Cuando subo al carro, cuando estoy en la soledad, estoy tarareando una melodía, a veces sin canción, sin letra, pero estoy escuchando una melodía del cielo en mi corazón. Algo que quizás nadie está escuchando y puede decir que estoy loco, pero estoy tarareando una melodía que estoy escuchando, que sale muy profundo del corazón de Dios. Porque tengo pasión por lo que estoy haciendo.
Tengo pasión por lo que hago para Él. Antes para mí su presencia era venir a un culto, dar 2 o 3 brincos y ver a la gente emocionada llorar en una canción. Pero el Espíritu Santo me enseñó que no es así. Yo he visto gente llorar pero no cambiar. Yo he visto gente caerse pero no cambiar. Hace años atrás, cuando Dios empezó por medio de su Espíritu Santo a tumbar la gente, era algo raro ver a la gente caerse bajo la manifestación de Dios. Pero te voy a decir qué ocurrió. Como todas las cosas que Dios hace buenas, las dañamos en el camino. Todos los predicadores querían orar por la gente, y si no se caían, los empujaban. Los altares se llenaban de gente que se tenía que caer como quiera. Y todo el mundo decía: esto sí es la gloria de Dios. Escuchaban los predicadores diciendo: Dios está ahí. Estaban empujando a la gente para que se cayeran. Dios no estaba, pero cualquiera que sacaba una fotografía decía: DH, Dios estaba en ese lugar. Vea cuántas personas estaban en el piso, porque fueron empujadas por un hombre, pero no tocadas por Dios. Yo aprendí una cosa: cuando Dios es el que va a tocar, yo no necesito tocar a nadie. Cuando yo estoy seguro que yo tengo algo del Espíritu Santo dentro de mi vida, no necesito tocar ni empujar a nadie. Yo sé quién es el Espíritu Santo. Yo no oro para que la gente se caiga para atrás. Pero si la gente, por el Espíritu de Dios, Dios los va a tumbar, no me digas que Dios va a tumbar a la gente solo por verlos en el piso. Dios no va a tumbarte solo porque te caigas. Si Dios va a tumbarte es porque algo, el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida. Si Dios tumbó a una persona y esa persona era una persona que murmuraba, cuando se levante no va a murmurar. Si esa persona que Dios tumbó era una persona que estaba enferma, cuando se levante no va a tener la enfermedad. Si esa persona era una persona orgullosa, cuando se levante no va a ser la misma persona, no la va a ser. Refúteme esto si usted quiere, dígame que no está de acuerdo conmigo, pero el Espíritu Santo no está haciendo show, no es un payaso, es alguien que viene a hacer algo, o lo hace o no lo hace. Nada ha cambiado. Los predicadores siguen haciendo lo mismo, y la gente se cae para atrás y se levanta igual o peor. El que murmuraba se levantó y ahora murmura más. Porque el que se levantó y es un murmurador, ahora sale de la iglesia y dice: ¿te fijaste a la hermana Lucy que oraron por ella y no se cayó? Mire, ¿te fijaste que oraron por Macho y no se cayó? Eso es que está mal con Dios. ¿Hubo algo ahí en la vida de esa persona? Se cayó para algo, pasó algo en la vida de esa persona. No pasó nada, no ocurrió nada. No vamos a llenar el altar de gente que se cae. Desde hoy en adelante, en esta iglesia está prohibido pararse detrás de las personas cuando oremos. Si Dios ha de hacer que alguien se caiga, no necesita a nadie que lo aguante. Dios tiene que ser responsable de que esa persona no se haga nada. Cuando tú miras por televisión a estos grandes hombres de Dios en el público, desde el altar, se caen cientos de personas y no hay nadie, absolutamente nadie, aguantándolos. ¿Qué hacemos nosotros? Necesitamos ayudar al Espíritu Santo. No, hermano, Él no necesita mi ayuda. Si Él lo va a hacer desde este día en adelante, que lo haga como Él quiere hacerlo. Si vamos a ver la gloria de Dios manifestada en este lugar y Dios quiere tocar a alguien, Él lo va a hacer de la forma en que Él quiera hacer. Si Él quiere tumbarme y no dejarme de pies, Él lo va a hacer, pero Él mismo me tiene que tomar en sus brazos. Él tiene mejores brazos que los míos. Él puede cuidarme mejor que lo que yo me puedo cuidar. Dios hace que los suyos se percaten de su propia debilidad antes de concederles fuerza y poder. Eso es lo que Dios estaba haciendo con Daniel. Dios le estaba diciendo en el verso 10: ve a Daniel, te voy a mostrar lo que tú eres delante de mi presencia. Y cuando lo tocó, Daniel no pudo aguantar la presencia de Dios. El Señor le estaba diciendo: número 1, voy a enseñarte un lugar donde quiero que estés siempre. A la mayoría de la gente le gusta ver el rostro de Dios, es resplandeciente. Ahí está lo que Él es,
ahí está todo su resplandor. A muchos les gustan las manos, porque en las manos están los milagros, está el favor de Dios. En las manos están las cosas que Él puede darnos, están las bendiciones. Pero a poca gente le gusta ir a los pies. En los pies de Dios está la humillación, pero ese es el lugar donde está todo lo que necesitamos. Por eso María aprendió una cosa que era la mejor parte, y el Señor le dijo: esta mujer sí aprendió que es lo mejor. María ha tomado la mejor parte, porque esta mujer, desde que yo llego a esta casa, no deja de estar en mis pies, porque es el lugar correcto, porque es ahí donde aprenden ahí los grandes hombres de Dios. Porque los grandes hombres de Dios viven a los pies de Jesús. Es muy difícil. Yo no te estoy diciendo que yo he logrado eso, pero el Espíritu Santo me está enseñando. A veces no lo puedo todavía asimilar. A veces se me hace difícil, porque voy a hacer algo y el Espíritu Santo dice: ya, te necesito, ven. Entra al cuarto. A veces solo voy a leer la palabra, es algo que tiene que ver con Él, y Él me dice: no, quiero que vayas a orar. Antes yo le cuestionaba, yo le decía: es que iba a leer tu palabra, yo creo que es importante, pero ya no le cuestiono. Solo me dice: ven. Puede interrumpirme tantas veces al día, puede interrumpirme tantas veces en la noche, mi sueño, mis actividades, puede romperme tantas veces en mi vida, mis agendas. ¿Hasta dónde yo estoy dispuesto a permitirle al Espíritu Santo que Él haga con mi vida lo que Él quiere, siempre ha querido, lo que Él ha pensado hacer, lo que Él ha anhelado, lo que ha soñado que yo sea, el sueño de Dios en mi vida? ¿Hasta dónde se lo voy a permitir? Se lo voy a permitir cuando Dios rompa mi agenda. Se lo voy a permitir cuando Dios sea el que me interrumpa mi agenda. Se lo voy a permitir a Dios cuando pueda decirle: Señor, haz lo que quieras, el tiempo que quieras. Pero el orgullo es lo peor que nos puede pasar. Por orgullo no perdonamos. Por orgullo no perdonamos. No, pastor, por lo que me hicieron es tan grave que usted no sabe si se lo hubiesen hecho a usted. Cualquiera que no perdona es porque es más grande que Dios. Porque Jesús en la cruz del Calvario dijo: al ladrón que lo había crucificado, al ladrón que le había atravesado su costado, a los soldados que le pusieron la corona de espinas, a los reyes que lo habían mandado a la muerte, a los que estaban allí gritando que lo mataran, aún a Barrabás, que había sido negociado por él, a todos ellos desde la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes por qué Él dijo esas palabras? Porque hay gente que comete pecados de ignorancia. Hay gente que por su ignorancia hacen cosas que puedan estar lastimándonos, o que puedan estar lastimando el corazón de Dios o del Espíritu Santo, por ignorancia. Y déjame decirte esto: la ignorancia es una de las cosas que peor nos lleva a pecar. Por eso el Señor dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando usted dice: ¿cómo ellos no iban a saber lo que estaban haciendo? Pues justamente no sabían lo que estaban haciendo. A los soldados no se les había revelado que aquel era el Hijo de Dios. A los reyes de aquel tiempo no se les había revelado que ese que estaban mandando a la cruz era el Hijo de Dios. Si a ellos se lo hubiese revelado, ellos no lo hubiesen hecho. Por lo tanto, Él tenía que tomar el lugar de ellos. Y la gente dice: ¿desde cuándo el Señor empezó a salvar? Empezó a salvar desde la cruz. Empezó a tomar el lugar que le tocaba tomar a Herodes, a ese Poncio Pilato, a ese Barrabás y a ese Judas. Desde la cruz del Calvario el Señor dijo: Padre, perdónalos. Ya Judas no tenía remedio, pero murió por él en la cruz. Por la ignorancia. Porque hay gente que hacen algo por ignorancia, y a nosotros nos toca, con sabiduría de Dios, perdonar la ignorancia de los hombres. Hay alguien que por ignorancia puede ofenderte, perdónalo en su ignorancia, porque no sabe lo que hace. Pero ¿qué hace el orgullo de nosotros? No nos permite, sacamos pecho. No, que tiene que venir donde mí esa persona, que se tiene que humillar, que yo no le hice nada. Eso es orgullo, eso es arrogancia,
El orgullo y la presencia de Dios no pueden estar juntos. Por eso el Señor decidió sacar del cielo a Satanás y le cambió su nombre. Ya no se llama Luzbel, ahora es el enemigo de Dios. ¿Por qué no podía estar en el cielo? Porque no podía habitar el orgullo y la humildad juntos. Dios no tiene humildad, Dios es humildad. Dios puede tomarnos en un segundo y humillarnos, y no lo hace, porque Él espera porque nosotros pidamos perdón. ¿Por qué el orgullo es uno de los pecados más graves que nos aleja de la presencia de Dios? Porque siempre el orgullo nos hace sentir que estamos bien. Siempre estamos bien, nunca estamos mal. Cuando tú vas a hablarle a una persona y a tratar de corregirla, su orgullo no le permite ver el error en el que está. ¿Cómo vamos en la vida? La mejor universidad no es el colegio de Mayagüez ni Harvard. La mejor universidad es la vida. Lo que no aprendas en la vida no lo vas a aprender en ninguna universidad. La vida es la universidad que Dios nos da para que valoremos, aprendamos lo que significa de verdad esa humildad. No es una falsa humildad. No es como la gente cree: porque somos cristianos tenemos que andar así. Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Es una falsa humildad. Es como que tú me invites a comer a un buen restaurante. Si tú invitas a comer, ¿quién es el que paga? Hay un refrán que dice que el que paga, el que invita, paga. Ahorita voy a hablarte de eso, para que le digas a Dios: si tú me invitas, tú pagas. El Señor es el que todo el tiempo está diciendo: ven. Y yo le digo al Señor: si tú invitas, tú pagas. Tú me dices: ven, tú me invitaste, tú pagas. Tú me dices: pide, me estás invitando. Yo pido y tú pagas. Pero cuando vas a un restaurante y alguien te invita, tú haces meses que estás diciendo: ay, Dios mío, pasé así y vi en la página de internet o en un dibujo y vi una langosta con mantequilla y unos tostones y una ensalada así bien rica. Pero wow, me tuve que conformar con comerme un arroz rico con Spike Ham en mi casa. Y de repente Dios toca a alguien y te dice: hermana Tamara, venga que la quiero invitar a comer. ¿A usted le gustan los mariscos? A Tamara se le abre los... ¿Te gustan los mariscos? ¿No te gustan los mariscos? ¿Te gusta el steak? Y dicen: Tamara, ¿te gustan los steak? Sí. Te voy a llevar a un lugar donde solo hay steak. Tamara se le abre los ojos así. Pero ella es tan humilde que cuando llegan a la fila, el que va a pagar le dice: ¿qué quieres, Tamara? Y Tamara, con una falsa humildad, dice: lo más barato. Lo más barato son unas papas con refresco y unas cositas para picar. El plato que Tamara desea vale $35. Pero dime una cosa: si la persona que te invitó para ese restaurante es porque ya ha ido, sabe los precios, no te va a invitar solo por invitarte. Y yo, con una falsa humildad, estoy en la fila y digo: ay, no, lo más barato. Y él me está diciendo: pastor, pide un steak, mira ese steak. Y tú estás viendo los steaks, míralos ahora mismo. Uno está con papas asadas, hay una papa abierta así con una bolita de mantequilla y se está derritiendo así dentro de la papa, y el steak está así. Hay un steak con unos ojos así mirándote y diciéndote: soy tuyo, Tamara, cómeme, pídeme. Y tú dices: tú estás haciendo la digestión, pero no te atreves. Todo el mundo pidió un steak, el que querían.
Y nosotros con una falsa humildad estamos en la misma mesa comiéndonos unas papas fritas con un refresco. Y todavía en la mesa nos dicen: ¿estás seguro que no quieres algo más? No. Es que yo no tengo hambre. Sales del restaurante y te preguntan: Tamara, ¿y qué? ¿Cómo saben esos steaks? Ay, no me atreví. Porque tú sientes que dejas de ser humilde si en la fila tú dices: no, yo el que quiero es, tú me invitaste a comer, quiero la langosta, quiero el steak, quiero ese de $35. Con todo, el que invita paga. Eso no te quita ser humilde. Pero hemos vivido en una falsa humildad. Antes la gente se convertía y decían: no, ahora tenemos que vestir bien humildes, con ropa andrajosa. Ser pobre no significa que uno tenga que ser descuidado. Mírame a mí, siempre lo digo, hermano. Puedo tener 3 o 4 pantalones, pero se ven bien cuando están limpios. A lo mejor cuando los voy a buscar en el próximo domingo, me dice: ¡yo no! La humildad no tiene nada que ver con eso. La humildad no tiene nada que ver con que una persona viva en una mansión o en un castillo. Pero hay gente orgullosa viviendo en 4 tablas que no tienen en qué caerse muertos. La humildad no tiene nada que ver con la ropa que yo he visto. Hay gente que se está muriendo de hambre y son orgullosos. Hay gente que no se pone nada que les regalen. Mire, a mí me regalan algo hoy y el viernes lo tengo puesto. Todos en casa somos así. A veces nos hemos encontrado en los lugares la gente que nos regaló y las nenas dicen: ay, papi, mira. Ay. Y yo le digo: ¿y qué? ¿Para qué no lo regalaron? Mejor pasémosles por el lado para que vean que de verdad lo estamos usando, que se den cuenta que lo estamos usando. Tamara me trajo un domingo unas camisas y me hacían falta unas camisitas de manga corta. Eran mi size. Yo no podía esperar el próximo domingo. Yo dije: tengo viernes, domingo y tengo una todavía en reserva que no he traído. Es Dios. Dios me está haciendo provisión. Pero si soy orgulloso, digo: ¿y de dónde Tamara habrá sacado esto? ¿Y qué marcas serán? Mire, como no soy ese tipo de persona, para gloria de Dios, todas las que me regaló son de marca que yo no puedo comprar. O sea, yo voy al American, allí en los outlets, a ver, porque me gustan las águilas y todo lo que está allí tiene águilas. Y hay unas polos con unas águilas, hermano, y unas camisetas y unas sobo. Y yo un día voy a entrar aquí y voy a comprar. Y voy a hacer que estas águilas vuelen en mi pecho. Un día voy a entrar aquí y no voy a mirar. Pero mientras tanto, mientras las águilas llegan a mí, si alguien me regala algo, me lo pongo. En el huracán George, cuando la pastora y yo lo perdimos todo, nos quedamos sin ropa, solo con la ropa que teníamos puesta. Nos regalaron zapatos que eran 2 y un número y medio más que el número que usábamos nosotros. Y yo recuerdo que me ponía los zapatos y quedaban así para arriba. Parecían zapatos de payaso. Pero para mí eso era: yo, gloria a Dios. La pastora decía: me voy a tener que poner medias dobles. Estos zapatos son grandes. Dice: los míos también. Pero ¿qué vamos a hacer? Ahora mismo con estos zapatos así, si tuviéramos que selfiear, no necesitaríamos las tablas. Ropa más grande o más chiquita, me ponía la correa y le dejaba el botón suelto. Y no me sentaba, porque cuando me sentaba, pero Dios aprendió, como dijo el apóstol Pablo, aprendí a vivir en la escasez y en la abundancia. Cuando eres humilde y el orgullo no está en ti, créeme que Dios te bendice con lo mejor. Hermano, te lo digo con todo el corazón, te lo digo de parte de Dios. Cuando ese pecado de orgullo no está en nuestra vida y Dios va a bendecirte, siempre Dios te bendice con lo mejor, porque Dios nunca da porquerías, Dios siempre da lo mejor.
Las bendiciones de Dios no son cosas cualquiera. La bendición de Dios es lo mejor. Cuando Dios quiere bendecirte, busca en el cielo lo mejor. Y en el cielo no se puede buscar lo mejor, porque en el cielo todo lo que hay es bueno. Es bueno. Por eso la palabra dice que toda cosa buena viene de Dios. Y voy a terminar con esto. Estoy todavía en este versículo 10. Si renunciamos al orgullo, abrimos una puerta para que entre la bendición de Dios. Porque el orgullo impide que la bendición de Dios llegue. El orgullo nos separa de la bendición de Dios. ¿Se acuerda de Nabucodonosor? ¿Alguno de ustedes ha leído la historia de Nabucodonosor? Era un hombre que había sido bendecido por Dios, pero un día su corazón se llenó de orgullo. Y el día que su corazón se llenó de orgullo, Dios le mandó un profeta. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Vas a ir al campo y vas a comer pasto como los animales. Y vas a estar en un cercado como los animales del campo. Y allí el sol y el sereno y la lluvia te van a dar por tu orgullo. ¿Y sabes cuál fue el destino de él? Fue a parar como un animal. Igualito que un animal por su orgullo. Porque ese día que el orgullo se apoderó de Nabucodonosor, Dios dijo: hoy ha sido tu reino traspasado y dado a los persas. Y desde aquel día Nabucodonosor fue humillado por Dios, y el orgullo lo separó de Dios. Diga conmigo: el orgullo me saca de la presencia de Dios. Entonces examina hoy si hay alguna partícula de orgullo, si ese espíritu está en tu vida. Examínalo y sácalo. A veces tenemos orgullo para hablar, orgullo para expresarnos, orgullo cuando pensamos, orgullo en el pensamiento. Por eso cuando pasamos por procesos se nos hace difícil llegar al otro lado, porque no estamos acostumbrados a esos procesos. ¿Qué sucede? Hace unos años, a principio que Macho llegó aquí, hablábamos de cuán difícil es pasar por un proceso cuando uno todo el tiempo ha tenido finanzas y de la noche a la mañana ya no las tienes. Estás aprendiendo a confiar en Dios. Tienes una experiencia con Dios por primera vez. Pero antes solo tenías que ir a una tarjeta y sacar, meterle a la TH y decir: ahí está el dinero que necesito. Ahora tienes que doblar las rodillas. Y si no tienes en el cielo, no te sale nada en la TH. Ahora tu ATH y mi ATH está en el cielo. Yo recuerdo un pastor, voy a contarte esto para cerrar este mensaje aquí. Mandó a hacer una ATH en Cartón, una hermana bien ingeniosa en la iglesia. Le hizo una ATH y le hicieron esa ATH y se la trajeron aquí, se la trajeron a la iglesia. Y todo el mundo se preguntaba: ¿y para qué será esa ATH? El pastor mandó a hacer muchas tarjetas que parecían tarjetas de crédito, pero en cartón. Y le dijo: ¿quién le gustaría tener una tarjeta de crédito? Y todo el mundo levantó la mano y a todo el mundo le dieron. ¿Para qué son las tarjetas? ¿Ah? ¿Para qué son las tarjetas? No estoy hablando de las tarjetas no son las tarjetas de Sears. No, huyale a eso. Huyale a eso, hermano, que esa es la cosa más horrible en lo que una persona pueda caer. Por eso son ricos. Los bancos y esas gentes son ricos por las tarjetas. Porque te dicen 24 meses sin pagar. Y uno dice: pero es que vas a tener que pagar a los 24 meses lo que no pagaste en eso. Y si se atrasas un pago, te cobran doble el interés. Y te dicen: no, y si a los 24 meses lo terminas de pagar, no te cobramos intereses. Ellos saben que no lo vas a terminar de pagar en 24 meses, por eso lo hacen. Tú vas a seguir cogiendo. Cuando veas la tarjeta bajando, ¿sabes qué hacemos? Decimos: ¿cuánto tengo en la tarjeta? Ay, hay $400 de balance. Pues mira, vamos a comprar un televisor, vamos a comprar ropa, vamos a comprar. ¿Y qué ocurre con la tarjeta? Se vuelve a montar. Eso es un coge bobo. El pastor trajo eso y dijo: ok, ¿para qué son las ATH? Para sacar dinero. Pero si tú no tienes dinero
no puedes retirar. ¿Alguien tiene una ATH que me preste? Aunque esté roja, démela, no se preocupe. Las ATH se ponen rojas. Cuando no tienen nada, se ponen rojas. ¿Hay una ahí? Dios es bueno. Todo el que tenga una, préstemela. Yo se la voy a devolver rapidito, hermano. Se la voy a devolver. Sí, préstamela. Préstamela, hermana Lucy. Ven por aquí, mi amor. Gracias. ¿Qué tengo aquí? Unas tarjetas que solo se pueden usar para retirar, o puedes pagar con ellas, ¿verdad? Si vas a un cajero, o pagas con ellas, pero de todas formas el cajero te lo va a retirar. O sea, esto es para retirar dinero. Pero si yo voy con esa tarjeta a mi cuenta y voy a un banco, y esa tarjeta, en vez de decir Lucy, dijera Arnaldo Ríos, y yo veo a Lucy que va a su ATH y saca dinero, y yo veo, pues voy yo detrás de Lucy con mi tarjeta y la meto en la ATH, y la ATH me saca un recibo que me dice, no aparece registrado, balance en cero. Yo voy y me acerco a un cajero y le digo, hey, señor, ¿qué es lo que está pasando en este banco? Y me dice, ¿por qué, señor? ¿Hay algo mal aquí? Esa señora de espejuelitos, de pelo corto, hace unos minutos yo lo vi con esta tarjeta, con este pedazo de plástico sacar dinero, y esa maquinita le dio dinero. Yo hice exactamente lo mismo, la misma tarjeta, y ¿sabes qué la máquina hizo? No me dio dinero. ¿Y cuál es su problema? Que yo quiero dinero. Entonces el cajero me dice, ok, señor, deme su tarjeta. El nombre está bien, deme el seguro social. Seguro social está bien. Me espera unos minutos, por favor, señor, en lo que le chequeo la tarjeta. Chequea la tarjeta, y cuando viene el señor me dice, señor, ¿puede venir un minuto? Usted no puede sacar dinero con esa tarjeta. Y yo le digo, ¿pero por qué? Si ella sacó. Porque usted no tiene balance. Usted no tiene balance en esta cuenta. O sea, usted no ha hecho depósitos en esta cuenta. No puede sacar. Sí, no, le digo yo al cajero, no me diga eso, porque la señora que estaba frente a mí sacó dinero. Y si ella sacó dinero, ¿por qué a mí no me puede dar? Vuelve el señor y me dice, señor, por segunda vez, su tarjeta está en cero. Usted no tiene balance en su cuenta. Usted gastó todo lo que tenía en su cuenta y ahora no tiene balance. Ok, ¿cuándo puedes ir a una cuenta a sacar dinero? Cuando tienes balance. Entonces le quiero preguntar algo. ¿Qué tienes en la cuenta de Dios? Si el que invita, paga. ¿Qué balance tenemos en la cuenta de Dios? El domingo que viene yo te voy a enseñar que Dios tiene récord de tu oración, que Dios tiene récord de tus ayunos, que Dios lleva en récord las horas que tú oras, que Dios lleva en récord los días que tú ayunas, que Dios lo tiene en récord. Y te voy a mostrar el domingo que viene cómo el diablo, en un desafío total, cuando nos levantamos a buscar a Dios, también sabe que eso que tú estás haciendo puede ser una plataforma para bendecirte, y cómo haces que pierdas la visión para que pierdas la bendición de Dios. Por eso hoy el resultado es, si tu balance con Dios está en cero, no puedes pedirle a Dios bendición, porque no tienes nada acumulado. Por favor, Tamara, dásela a Lucy. Dele un aplauso al Señor.